Ministerios TRM presenta Transformados por la Renovación de la Mente con el pastor Edwin Malavé. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malavé. Estamos aquí al aire a través de Radio Apocalipsis Network y la cadena de repetidoras que hacen posible que esta programación salga al aire a través de la radio y la televisión. Esta programación que se llama Transformados por la Renovación de la Mente. Esto es del capítulo 12 de Romanos. Es que nosotros basamos todo este ministerio TRM, el ministerio TRM, Transformados por la Renovación de la Mente, es un ministerio pastoral, es un ministerio de enseñanza bíblica, y queremos siempre estar dispuestos a llegar hasta los corazones y mentes de la humanidad a quien podamos alcanzar para poder causar una transformación. Nosotros no somos la causa de la transformación, nosotros somos un vehículo en el que nosotros podemos llegar a corazones y mentes y podemos llegar a oídos de las personas para que la palabra de Dios, la palabra viva, Jesucristo mismo, el Espíritu que está dentro de la palabra, pueda causar la transformación que usted necesita en su vida. Pero la transformación viene por una transformación en la mente, en su pensamiento. Lo que usted piensa es lo que usted viene a hacer. Sus pensamientos se convierten en su conducta y su conducta en su carácter. Usted se convierte en esa persona. Usted deja de ser quien usted era para convertirse en alguien nuevo. Esto viene por la fe. Esto viene por la fe que entra a su mente primeramente, y esa fe comienza a transformar su mente. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la fe que transforma. La fe que transforma. La palabra de Dios nos enseña que nosotros recibimos fe. Oiga cómo dice las Escrituras. Enseña que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En este caso, porque estamos hablando de la fe en Dios y estamos hablando de la fe en Jesucristo, estamos hablando de los grandes sistemas de fe que brotan de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que actualmente estar entendidos en estos sistemas de fe. Pero no todo el que lee las Sagradas Escrituras puede recibirlas. Hay cosas que tienen que estar sumamente bien explicadas. La palabra del Señor a veces está cerrada. No a veces, la palabra del Señor está cerrada para el mundo. El mundo no la puede entender, no la puede comprender. Las cosas de Dios son locuras para los que no creen. Encontramos que la fe de la que estoy hablando es una fe que no proviene de nosotros. Encontramos que la fe de la que estoy hablando es una fe que recibimos, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Dice, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Así que en el Evangelio, en el reino de Dios, tiene que haber un proceso de preparación para que las personas puedan estar preparadas y formadas y transformadas para ser enviados, para ir a predicar la palabra y para continuar siendo portadores de esta fe, para que la fe que transforma, esa fe que transforma actualmente comience a transformar vidas, a formar los conceptos de ciencia de Dios, de teología, las diferentes ramas y doctrinas bíblicas
que son importantísimas para la iglesia poder edificarse. Jesucristo mismo dice, yo edificaré mi iglesia. Y todo esto viene dentro de este sistema de fe. Muchos de nosotros hemos oído a personas darnos sus testimonios. Cuando nosotros oímos testimonios maravillosos de personas y no tiene que ser siempre en sanidades del cuerpo. Nosotros oímos a personas hablar de testimonios que tienen que ver con el progreso, con la prosperidad, con la transformación social en la que ellos viven, donde en un tiempo nacieron en la pobreza y hoy están en el éxito. Y muchas veces la gente quiere preguntar cómo lo hicieron, cuál fue el camino que tomaron, cómo llegaron a ese lugar. Y lo que encontramos es que las personas nos dan principios y leyes, regulaciones, reglas, éticas, disciplina, diferentes cosas que nosotros tenemos que tomar y que tenemos que llevar a cabo. A veces las enumeran, 3 puntos aquí, 7 allá, las llaves para hacer esto, para hacer lo otro. Encontramos a las personas diciéndonos estas cosas y luego terminan diciéndonos las palabras, tú puedes hacerlo también. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. La persona que oye esto, lo que está recibiendo es fe. Lo que está haciendo la persona que está hablando es actualmente presentándole una especie de visualización del potencial que tiene la otra persona. Jesucristo hizo esto muchísimas veces a través de sus discursos parabólicos, utilizando diferentes parábolas. El reino de Dios es semejante. Y Él está básicamente creando en la mente de los que están oyendo una imaginación y dejándoles saber que esa imaginación se puede convertir en la realidad. Muchas personas que yo conozco lamentablemente hacen un mal uso de la fe y de la imaginación, porque ellos creen que tan pronto que ellos imaginan algo, que con eso es suficiente para ellos ver las cosas manifestarse. Y de esa manera ellos entran en lo que parece ser como una especie de un arte de magia, donde las personas creen simplemente y luego dicen, ahora espero, me siento a esperar lo que Dios me ha prometido, sin ellos hacer absolutamente nada. Todo el trabajo le va a tocar a Dios. Ellos solamente van a recibir la gloria. ¿Por qué? Porque Dios los va a poner en grandes pedestales, los va a poner en diferentes posiciones altas, van a recibir grande influencia, van a recibir grande popularidad y fama, e increíblemente van a ser autoglorificados en una manera grandísima. Pero ese no es el plan divino, todo lo contrario. La palabra del Señor nos habla, nos llama a ser diligentes, nos llama a ser esforzados. Mira que te mando que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. Y la palabra esfuerzo en ese caso cuando se la estaba hablando a Josué, le está diciendo a Josué, vas a tener que luchar, vas a tener que pelear. Y la pelea no es cualquier clase de pelea, es una pelea a muerte. La palabra esfuerzo es una pelea a muerte. Simplemente está diciéndonos que nosotros tenemos una parte que tenemos que hacer. La palabra del Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Básicamente, decir que nosotros simplemente tenemos que sentarnos a esperar y no hacer absolutamente nada, no es nunca el patrón bíblico. Aunque hay partes en la palabra del Señor que dice que te sientes, que esperes y veas mi gloria, veas cómo yo obro. No podemos crear un sistema de fe de eso, donde las personas le dicen, date quieto, no hagas nada, deja que Dios lo haga todo. No, hermanos. El Señor no nos ha llamado a quedarnos quietos todo el tiempo. Hay muchos momentos, o la mayoría del momento, el Señor tiene que ir, como fue donde Josué, y le dice, dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Y le dio instrucciones específicas para decirle cómo tenían que poner el arca sobre los hombros de los sacerdotes
y luego cómo tenían que poner el pie sobre las aguas del río Jordán, y las aguas no se iban a abrir hasta que el pie del primer sacerdote cayera sobre las aguas. Entonces, quiere decir que hay instrucciones, hay una obra que nosotros tenemos que llevar a cabo cuando se trata de la fe, y muchas personas simplemente quieren sentarse a esperar. El mismo Señor, cuando hablaba con Josué, le dice: hace tiempo ya que te entregué la tierra, pero no la has dividido, no se la has entregado a nadie. Le dice a Josué: ¿hasta cuándo vas a esperar? Hay una obra que le pertenece a los hombres. Hay una obra que te pertenece a ti, que tú tienes que ponerla en obra, que es parte de la fe que Dios quiere obrar en tu vida. Oye esto, encontramos a Moisés, a quien Dios le entrega una vara, y le dice que con esta vara él va a traer liberación al pueblo. Pero cuando este mismo Moisés se encuentra delante del Mar Rojo y detrás de él están todos los ejércitos de Faraón y todo el pueblo se ve encerrado y parece que hemos llegado al final, esta es nuestra muerte por causa de estar oyendo estas fábulas, estas cosas que está diciendo este hombre. Y el mismo Moisés titubea y le dice a Dios: Señor, ¿qué vas a hacer? Sálvanos. Y Dios tiene que decirle: ¿por qué estás orándome? ¿Por qué me estás hablando? Levanta tu vara y abre las aguas. Así que hay una obra específica que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo por causa de la fe. La fe sin obra es muerta. Y entonces cuando usted se sienta simplemente a esperar sin ninguna clase de obra, sin ninguna clase de hechos, si usted simplemente se sienta a desear sin ninguna clase de obra, sin ninguna clase de hechos, entonces usted no va a recibir absolutamente nada y siempre va a estar preguntando: ¿qué está pasando? Yo tengo muchísima fe. Sí, usted tiene fe, pero la fe sin obra es muerta. La fe que transforma su vida. Usted tiene que tener una vida transformada, usted tiene que tener una vida desarrollada en todo el concepto de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser seres inteligentes, de conocimiento y de sabiduría. Y yo he visto tantas personas haciendo tantas diferentes decisiones por causa de la fe, que actualmente son decisiones y obras que están fuera, completamente fuera de la sabiduría. Y Dios es un Dios de sabiduría. Dios nos dice que nosotros tenemos que, o dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que nosotros tenemos que temer a Dios. Y ese temor a Dios es entrar en su presencia, es entrar, y entrando en su presencia tenemos que entrar en los hábitos de Dios, en los estatutos de Dios, en los mandamientos de Dios. Tenemos que obedecer a Dios y tenemos que entender que con Dios hay parámetros, con Dios hay absolutos, con Dios hay lo que se llama verdad objetiva. Nosotros no podemos ser parte de un mundo donde la verdad es relativa, donde la gente tiene su propia verdad, donde la gente vive de acuerdo a su propia opinión. Nosotros sabemos que esa es la guerra cultural en la que estamos viviendo en estos días, pero la iglesia de Jesucristo no hemos sido llamados a esto. Por eso hay una guerra entre lo que se llaman los conservadores y los liberales, y la mente liberal es una mente que simplemente establece que no hay parámetros, que no hay absolutos y que no hay verdad objetiva, que todo es algo relativo. Es mi propia verdad, es lo que yo creo, así es que yo sé que yo voy a ir al cielo. Pero nosotros, los que estamos verdaderamente dispuestos a la disciplina que Dios quiere que nosotros tengamos, no estamos añadiéndole a la palabra del Señor nuestras propias opiniones e ideales de la manera que las inventamos en nuestra mente, sino que estamos sacando de las Sagradas Escrituras como una fuente de agua que brota para vida eterna, y de esa palabra nosotros comenzamos a descubrir las verdades bíblicas que comienzan a formar nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestra conducta, y nosotros de esa palabra, de esa agua viva que comenzamos a beber, nosotros comenzamos a convertirnos y a transformarnos en las personas que Dios quiere que seamos transformados. La fe tiene necesariamente que estar activa.
No puede haber una fe muerta. Volvemos a decir, la fe muerta no trae resultados ningunos. Muchas personas simplemente quieren las cosas en una manera milagrosa. Todo es un milagro, mas sin embargo no viven de acuerdo a su fe. Cuando la gente vive de acuerdo a su fe, la gente obra, la gente trabaja, la gente se prepara, las gentes invierten en sí mismo, en convertirse en la mejor versión que ellos puedan ser de sí mismos para poder ser de un gran servicio a la humanidad, al resto del mundo, a los hermanos de la iglesia, a la familia de Dios. Nosotros tenemos que ser la mejor versión que nosotros podemos ser. Y para esto nosotros tenemos que por fe, por la fe, ir a la palabra del Señor, escudriñar las Sagradas Escrituras y descubrir en ellas, ahí están los principios y las leyes, las regulaciones, los estatutos, el formato, la manera, el camino. Ahí está el camino que Dios nos traza para que nosotros podamos tener el éxito en ese desarrollo en nuestras vidas mientras estamos peregrinando aquí en la tierra. Nosotros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y ya eso lo sabemos. Así que nosotros no podemos simplemente sentarnos. Nosotros tenemos que actualmente ser hombres y mujeres de fe, que estamos viviendo en la fe y que se nota por nuestras obras, por nuestras buenas obras y por las cosas que nosotros hacemos, como decía Jesucristo, que tus buenas obras alumbren, que sea una luz, que no esté debajo de una almohada, que no esté debajo de un almud y que no esté escondida. No, la luz tiene que estar puesta sobre el centro de la mesa en una casa para que todos sean alumbrados. Entonces, si tú eres luz del mundo, tus buenas obras tienen que manifestarse, y esas buenas obras solamente se pueden lograr a través de una buena disciplina en Cristo. La palabra del Señor dice que los mansos heredarán la tierra. Muchas personas preguntan cómo consigo éxito aquí en la tierra, cómo logro comprar algo. Y déjeme decirle algo, nunca compre algo simplemente con el propósito de comprarlo y decir tengo esto. Ese no es el propósito nunca, para Dios eso nunca servirá. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, sea que sea una casa, sea que sea un edificio, sea que sea un carro, sea que sea lo que sea, si usted está deseando tener familia, todo debe ser para la gloria de Dios, no para gloria personal, no para vanagloria. Todo para la gloria de Dios. Y todo exige una disciplina increíble. Y usted quiere tener algo en la vida, entonces usted tiene que ser uno de los mansos. ¿Y qué significa mansedumbre en este caso? Pues actualmente la palabra mansedumbre significa disciplina. Así que podemos utilizar la palabra disciplina para decir los disciplinados heredarán la tierra. Sí, porque nadie puede tener mansedumbre a menos que esté disciplinado. Usted lo podrá notar, que alguien que es manso y usted dice, wow, qué manso esa persona, mira todo lo que le están haciendo, ¿cómo es posible que él pueda soportar todo lo que está haciendo? Porque es una persona disciplinada, porque es una persona que conoce, que sabe, que entiende, que ha recibido unos conocimientos mucho más altos, se ha entrenado en ellos y es una persona de alta mansedumbre. Y la mansedumbre es disciplina, y esa disciplina lo llevará a la persona a recibir la heredad en la tierra. Usted puede recibir heredad. Pero todo esto, vuelvo y digo, es en que usted active su fe. Una mujer rica, de mucho dinero, lamentablemente muy enferma, había gastado todo su dinero en tratar de recibir la sanidad. Lógicamente ella había puesto fe en los hombres, había puesto fe en los doctores. Ella se imaginaba con lo que sería estar sana. Usted puede imaginarse enferma y no poder concentrarse en las cosas que ella quería concentrarse, no poder hacer las cosas que quería hacer. Vivía en un tiempo y dentro de una cultura que no le permitía ser parte de la comunidad mientras ella tuviera ese flujo de sangre. Sí, definitivamente estamos hablando de la mujer con el flujo de sangre. Era una mujer pudiente, pero había gastado todo su dinero en tratar de alcanzar lo que deseaba más en la vida. No era que se había quedado quieta, simplemente que
su punto de fe estaba puesta sobre personas que verdaderamente no la podían ayudar. Hay muchos de nosotros que a veces queremos y establecemos, ponemos toda nuestra fuerza y toda nuestra imaginación y toda nuestra fe en cosas que no nos pueden ayudar. Y si usted pone su esmero y usted pone su disciplina en la palabra del Señor, usted puede recibir la ayuda que viene de la palabra del Señor, porque ahí está el poder de Dios, ahí está su gracia, su poder, ahí está el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Le voy a decir algo. Aquella mujer tenía que recibir una fe, y la fe vino cuando comenzó a oír acerca de un hombre llamado Jesucristo. Ella comenzó a oír acerca de él. Para mí, cuando leo la historia, de acuerdo a como el historiador Josefo, un historiador contemporáneo a los tiempos de Jesucristo, escribe acerca de Jesucristo y dice las siguientes palabras, que era un hombre en la tierra, pero era un hombre que tenía un poder, tenía una gracia, era un hombre que era tan increíble que Josefo termina diciendo las palabras: este hombre era Dios sobre la tierra, Dios sobre la tierra. Eso es lo que está diciendo el historiador Josefo acerca de Jesucristo, un historiador contemporáneo a los tiempos de Jesucristo. Aquella mujer había oído acerca de este hombre, ella también viviendo en tiempos de Jesucristo, y está oyendo acerca de Jesús. Bueno, me imagino que ella pudo haber oído el testimonio del ciego de nacimiento que había recibido la vista. Había oído de los cojos que saltaban cuando entraban al templo y caminaban adorando y glorificando al Señor. Ella había oído de los muertos que habían sido resucitados y había oído de los leprosos que habían sido limpiados. Esta mujer había oído los testimonios que habían sucedido con otras personas, y esa palabra que había llegado a su mente y a su corazón le causó fe, una fe muy poderosa, una fe distinta. ¿Por qué? Porque la fe que ella recibió, ella no simplemente la recibió, sino que la puso en actividad. ¿Cómo la puso esta mujer en actividad? Ella activó su fe pensando en cómo se acercaría a Jesucristo. Era imposible llegarse al maestro porque ella es una mujer con un flujo de sangre y la comunidad no se lo permitía. Era una mujer maldita, ella tenía que encerrarse, no podía, tenía que disfrazarse, tenía que ser una mujer que no podía ser reconocida en ese momento. Cuando la palabra dice que ella se dobló, como que gateó hacia Jesucristo, ella estaba básicamente buscando al mismo tiempo permanecer en incógnito, total y completamente escondida del resto de las personas. Ella sabía algo muy especial. Ella dice: si yo toco al maestro, yo sé que seré sana, de solamente tocarlo. Es decir, ella sabía que otras personas, el Señor había dicho la palabra: Tabita, levántate, resucitando a la hija de Jairo. Es posible que ella oyó acerca del lodo que se puso sobre los ojos del ciego para que fueras sanado, pero ella pensó que ninguna de estas cosas era necesaria. Ella no tenía que hacer un espectáculo delante de todos los demás y decir: sáname a mí, que soy una mujer enferma. Ella lo que tenía era que escondidamente acercarse y tocar el borde del vestido de Jesús. Ella lo hizo. Ella, de acuerdo a la fe que recibió, ella la activó, la puso en actividad. No se quedó quieta, no se quedó sentada, no se quedó esperando que quizás llegara el maestro y dijera: quiero ir a tu casa, como lo hizo con otras personas. Realmente Jesucristo no iba a llegar a donde ella se aseguró de llegar a Jesucristo. Y eso fue lo que hizo. Llegó hasta donde él. Y cuando tocó el borde del maestro, unción salió de él. Y ella quedó sana inmediatamente. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesucristo mismo en ese momento se volteó y dice: ¿quién me ha
tocado. Y los que están alrededor de él, aún el apóstol Pedro, dice, pero maestro, Señor, ¿qué estás hablando? Si la congregación, las gentes te están agrupando, todos te están golpeando, te están acercando, se están acercando a ti, quieren tocarte. ¿Cómo vas a decir, a preguntar quién me ha tocado? Él dice, alguien me ha tocado, pero me ha tocado con fe, me ha tocado de una manera diferente. En otras palabras, me ha tocado con una fe activa. Ella ha creído, esa persona ha creído de una manera especial. ¿Y qué sucede ahora? Que la mujer sale de medio de todos y dice, yo te toqué. Yo te toqué. Se atrevió a decirlo. Se atrevió a salir. Y él le dice, has quedado sana de tu azote y tu fe te ha salvado. Así que la fe es algo maravilloso. La fe sin obra es muerta. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Y por qué Abel ofreció mejor sacrificio? Porque él puso su fe en obra y conocía el temor a Dios y sabía lo que era ofrecer y hacer lo mejor para Dios. Y cuando Dios lo recibió con agrado y le agradó mucho más que la ofrenda que dio Caín, que fue una ofrenda donde no hubo nada especial, simplemente recogió de las obras y fue y se las entregó y se las ofrendió a Dios. Y Dios le desagradó la ofrenda de Caín. ¿En dónde está usted? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es la obra de su fe? ¿Cómo ha activado usted su fe? ¿Agrada a usted a Dios con su fe? ¿Le está dando lo mejor de su vida? ¿Está usted preparándose usted mismo para ser la mejor versión de quien usted puede ser? ¿Se está presentando usted a Dios como sacrificio vivo, agradable al Señor? Sacrificio de vida, donde usted ha decidido sacrificar cosas que quizás usted deseaba, pero usted las va a sacrificar porque usted va a pagar el precio mayor hasta llegar a la cima. Hay personas que no quieren pagar el precio, pero quieren llegar a la cima. Eso no es posible, mis hermanos. Nosotros queremos llegar a lo máximo, pero eso no es posible. No toda persona es una persona que recibe igual de parte de Dios. Cada cual recibe de acuerdo a una medida de fe. Oiga, lo dice, a la medida de fe. Entonces, ¿quién es el que tiene la fe? Usted es el que tiene la fe. ¿Y cómo usted recibe esa fe o cómo usted opera dentro de esa fe? Está basada en una medida. Así que nosotros creemos que por medio de esa medida que usted recibe, así de grande es el poder y la gracia y la unción y todo el favor de Dios que viene sobre su vida. Cuando murió Dorcas en el libro de los Hechos, había muchos creyentes en aquel lugar. Y a veces que hay iglesias que dicen, bueno, nosotros tenemos el mismo poder que tienen otras personas, vamos a orar y podemos hacer lo mismo. Aquellas personas no pudieron hacer lo mismo. Aquellas personas sí sabían, sin embargo, que Pedro estaba en una ciudad cerca y que Pedro sí tenía la unción y la intimidad con Dios necesaria para poder hacer un milagro. Ellos mandaron a llamar a Pedro y cuando Pedro llega hasta donde Dorcas, la levanta y la resucita de entre los muertos. Esto es importantísimo, hermanos. No todos pueden poner manos, no todos pueden orar, no todos pueden recibir, pero todos sí podemos activar nuestra fe y activarla hasta el punto de alcanzar lo mayor que Dios puede darnos, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra o vanagloria nuestra. Nosotros tenemos que poner el trabajo, la dedicación, la diligencia, la obediencia. Tenemos que ser hombres y mujeres que recibamos una fe transformadora en nuestras vidas, pero que la pongamos en obra, que la activemos y que podamos ver el progreso que Dios quiere que nosotros alcancemos en la trayectoria de nuestras vidas. Preséntate ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad y que tú puedes verdaderamente crecer
y hacer crecer a otros dentro de los sistemas de fe que están establecidos dentro de la palabra del Señor, sus principios y sus leyes. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malavé.